Imágenes. Hola Dana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camila? Hay que sonreír por algo, de todo en la vida. Ujú, claro. Bueno. Bueno, chicos, espero que todos se encuentren bien, que todos estén felices. Eh, Vamos a empezar con la sesión. Entonces voy a pasar un ratito a compartir las diapositivas. Denme unos segunditos. Ujú, ya. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ah, mi volumen está bajo, creo. Ok, ahora sí. Turururururu, turururururu. Se puede ver mi imagen, ¿no, chicos? Las diapositivas. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias. Mm. Turururururu, tu. Bueno, chicos, vamos a empezar, como siempre, con la ayuda de ustedes. Acá necesito su ayuda, porque ustedes saben que cada sesión empezamos con algo que es orales, ¿no? Para ver quién es el más atento, quién está más participativo acá. Y la primera pregunta dice, indica los adverbios de cada oración, como que nos despertamos y esperamos a uno que otro compañerito que a veces se levanta tarde, pues, ¿no? Primera es, yo no iré a tu casa mañana porque te portaste mal. Pregunta, ¿cuáles son los adverbios dentro de esa oración? A ver, ¿quién es el más rápido o la más rápida? A su Daniel, mis respetos, ¿ah? Daniel me dice no, palabra favorita de las mujeres, mañana, palabra favorita de los que procrastinan, o sea, dejan todo al último momento, y mal, no mal, ¿no? Así es como siempre nos critican, bueno, en fin. Muy bien. Siguiente, todavía Dana sigue molestando al invitado. Esa Dana. Se pasa. Continuamos. ¿Cuáles serían los adverbios? Ujú. ¿O no hay? No sé, en la dosa. Sin dudar. Dilo. Muy bien, Angeli, sí, exacto. Solamente hay uno. ¿Cuál sería? Todavía, nada más. No nos complicamos la vida, nada más. Ajá, vamos a la siguiente. Hazlo bonito, Valeria, pues falta mucho para la fecha de entrega. ¿Cuáles serían los adverbios? Muy bien, Camila. Sería bonito y mucho. Ok, ok, sí, 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 sí. Profe, pero bonito no es adjetivo. Claro, pero ahí dice hazlo bonito. Eso significa que está hablándome del verbo y no de un sustantivo. Entonces ahí me está funcionando como qué, como un adverbio. Ujú. Continuamos, 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 continuamos. Rodrigo tal vez vaya hoy para tu casa. Ese Rodrigo, ah, terrible. Y llega la hora de almuerzo todavía, Rodrigo. Muy bien, sí. Sería tal vez y hoy. Sí, nada difícil, está fácil, sí, ¿no? Continuamos con las preposiciones en este caso. Vivian irá para tu casa y volverá por la noche. Uy, dime, Uriel. Ujú. Dicen que Vivian va a ir para tu casa, ¿no? Ujú. Muy bien, sería para y por. Según Samantha, todos los varones del salón irán al cine. ¿Cuáles serían las preposiciones? Ah, muy bien, Daniel, Camila, ajá, tan rápidos. Según del y al, ¿no? Recordando que del y al son las formas contractas, ¿no? Se cuentan también como preposiciones y como determinantes. Tu amigo con su prima debe de estudiar más para el examen. Ah, muy bien, Daniela, tú estás en tu prime, como dicen. Con, de.
y para. Sí, 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 sí. Claro, es el más rápido con el teclado, ¿no? Pero acá viene un poco la complicación. A ver, conjunciones y sus clases. La complicación es para mí porque voy a tener que escribir el costado. ¿Cuáles son las conjunciones o la conjunción que aparece en la oración y su clase? Primera, Rodrigo estuvo baile que baile con sus amigos. Ya cayó el primero y también el segundo. O para en este caso la segunda. La segunda persona. Ujú, sí, sí, caen rápido. Ah, muy bien, Jefferson. Pero Betsy tiene más razón. ¿Por qué? Porque la conjunción solamente es que, nada más la palabra que. ¿Y qué cosa sería esto? Es copulativa. Profe, ¿y por qué dice que es copulativa, no es distributiva? No, porque este que se sustituye por i. Y yo digo acá, baile y baile. Ajá, copulativa. O sea, cayeron con Rodrigo, ¿ah? Mira, mira cuántos han caído allá. Ujú. Hasta varones han caído con Rodrigo, mira, imagínate. Viviana es tan celosa que revisa mi celular. A ver esa, ¿cómo la haces? Se fuego. Vamos, piensa. Viviana es tan celosa que revisa mi celular. Y las hay, ¿ah? Hay chicas que son así. Muy bien, sí, Jefferson. Sí, Betsy. Ujú. Aunque la mejor respuesta la acaba de dar Camila, porque recuerda que la conjunción solamente es la palabra que, solamente, solo que la presencia de este tan que incrementa, en este caso, en el adjetivo, la intensidad del adjetivo, permite que aparezca el que sería consecutivo. Ujú. ¿Cómo que incrementa, profesor? Porque si yo dijera Viviana es celosa que revisa mi celular, ¿tendría lógica? No. Tengo que poner algo que incremente. Y ahí digo, es tan celosa que revisa mi celular, ¿no? Yo recuerdo, no voy a decir el nombre del lugar, pero una vez cuando puse un ejemplo así similar, una chica hizo el comentario, pero tan fácil que es irse a Wilson y pedir un aplicativo para que te clonen el WhatsApp y revises su WhatsApp y él nunca se va a enterar, profe. Mm. Ay, 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 Dios mío. ¿Hasta dónde llegamos con la tecnología? Ya, vamos a la siguiente. Valeria no sabe si volverá hoy. Profe, pero de verdad hay esos aplicativos, sí, sí los venden. Después, por curiosidad, cuando... No voy a decirlo, Dana, pero sí te puedo decir que los venden. Y sí están 10 soles. Ya, muy bien. Estamos con la sí completiva. Excelente para los que respondieron esto. Valeria no sabe eso. Dana no sabe eso, ¿no? ¿Qué es? Si volverá hoy. Ujú. Completiva. Ok. Vamos a la última. Si te portas mal, te doy un castigo. Muy bien, ajá. Cuando responden así, todo bonito, todo alegre, ese es algo que a mí me alegra mucho. Ujú. Porque sé que cada vez están más cercas a lo que quieren, que es el ingreso. Profe, pero a veces soy tímido y me equivoco. Estás en un proceso de aprendizaje. Recuerda eso. Nadie es perfecto, ¿no? Entonces, como nadie es perfecto, de hecho que vamos a caer una que otra. Y es mejor que caigas acá que caigas allá, ¿no? Porque cuando tú caes acá, lo recuerdas. Ah, me acuerdo de una pregunta, era parecida. Sí, que me equivoqué, pucha que. Ah, ya, ¡pum! Marcas la respuesta. Ujú. Por eso. Eso le llaman aprendizaje del error, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda, pregunta? Sí, para pasar entonces a la clase. Claro que no nos gusta equivocarnos, obvio, ¿no? Pero de todas maneras, siempre aprendemos, siempre aprendemos. Empezamos con el tema, debemos hablar acerca de lo que es la sintaxis. La sintaxis, ¿qué cosa sería? La que estudia la estructura interna de la palabra, de la oración, perdón. Es decir, los elementos que me aparecen en la oración.
Por eso es que cuando hablamos de sintaxis, hablamos de sujeto, hablamos de predicado, hablamos de oración compuesta, oración simple, hablamos de que el sustantivo es el núcleo de la frase nominal, que el adverbio funciona como circunstancial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa que nos habla también de las funciones de las palabras dentro de la oración. Ahora, en el nivel de los dialectos, recuerda, es el orden de las palabras por sus funciones. Así, por ejemplo, nosotros siempre decimos primero el sujeto y luego qué cosa decimos el verbo y el resto de los elementos o complementos del predicado. Pero, por ejemplo, en la selva tienen una tendencia. Mientras que nosotros decimos, por ejemplo, la chica de lentes no vino, oh, de lente la chica no vino, o de lente la chica vino, no. Cambian el orden de las palabras, ¿no? Ese se le llama variante sintáctica en los dialectos, por si acaso. Ahora, ¿y eso por qué se debe, profesor? Se debe a que hay una influencia de otras lenguas en el castellano que ellos hablan, ¿no? En este caso puede ser de el Kampa Shininka, también llamado Ashánica, que es la lengua nativa de la selva con mayor cantidad de hablantes, son casi 70.000 hablantes, o puede ser cualquiera de otras lenguas, ¿no? Aguaruna, Shipibo, Machiguenga, no Machiguenga, etc. Ahora, hablamos de unidades donde hay palabras, sintagma, proposición, oración y discurso. Estas unidades son las que aparecen de menos a más. De todas ellas, la que más me interesa es la teoría de las frases, porque tú debes recordar que hay algunas preguntas que vienen sobre frase nominal, frase verbal, frase adverbial. ¿Y qué es eso, profesor? Son estructuras de palabras que toman a una como núcleo, o sea, una va a funcionarme como núcleo, y que va de una a varias palabras y cumplen una función sintáctica en la oración. Por eso decimos frase nominal en función de sujeto, frase nominal en función de OD, frase nominal en función de OI, y la más antigua, creo que era por el 2007, 2009, no me acuerdo bien, 2010, era una marca la alternativa que presenta una frase nominal en función de circunstancial. Entonces, en ese sentido, repito, siempre toma un núcleo. Puede ser una palabra, puede ser varias palabras. Así una frase nominal toma por núcleo quién a un sustantivo, la frase verbal a un verbo, adjetival a un adjetivo, adverbial a un adverbio, y la frase preposicional no toma por núcleo la preposición, sino empieza con la preposición. Así una frase nominal puede ser niña, una palabra, por ejemplo, como vocativo. Si yo digo niña, coma, ven un rato. O la niña, que puede funcionarme como sujeto. La niña bella, también. La niña bella del salón, también. Ujú. Donde el núcleo de quien siempre estoy rajando es de la niña, de la palabra niña. Esos niños también puede ser un pronombre, ellos. Ahora, profe, ¿y por qué el pronombre me también dicen que es una frase nominal? O el conmigo, contigo, consigo. Ah, porque cuando aparece en la oración cumplen una función. Cuando, por ejemplo, digo, ella no me ama, no, ella no me ama. Ella, primera frase nominal en función de sujeto. Me, segunda frase nominal en función de objeto directo. Entonces, porque cumple esa función de objeto directo, o de sujeto, de oí, atributo, agente, etcétera, es una frase nominal. Y si yo digo no iré contigo, contigo también en función de circunstancial de compañía. Ujú. Continuamos. Frases verbales son las que tienen por núcleo el verbo. Ahora, mientras que una frase nominal puede ser sujeto, lo ponemos acá, puede ser o de, también lo ponemos acá, puede ser oí, puede ser vocativo, o sea, lo vamos a poner acá puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque las frases nominales tienen un montón de funciones. En el caso de la frase verbal solamente puede cumplir una función. ¿Y cuál es esa función? La del predicado. O sea, ¿solo puede ser predicado? Sí. ¿No puede ser otra cosa la frase verbal? No, solamente es predicado. Y la reconozco porque el verbo es el eje de la palabra y al mismo tiempo también es el eje de la oración, vivembre. Salió muy tarde, palabra más importante, salió. Estudia con alegría, palabra más importante, estudia. Profe, una pregunta, ¿dentro de una frase verbal puede haber frases nominales? Sí. Las frases nominales que cumplen la función de o de, o i, atributo, etc. También existe la frase adjetival. ¿Y qué es una frase adjetival? La que toma por núcleo a un adjetivo. Vamos a suponer que Daniel se va de cacería a la discoteca, ve a Jennifer y le dice, habla flaca, te veo demasiado linda. Ajá, demasiado linda. Demasiado que sería, es un adverbio que está incrementando la palabra linda. Por eso es que es una frase adjetival. A lo cual Jennifer le responde, te veo muy loco, muy loco. Que otra frase adjetival, ¿no? En ese caso.
Profe, pero yo quería. Ya, no digo nada. Ok, ok. Sí, porque tú sabes que no puedes pensar en esas cosas, ¿no? Después del examen de admisión, ahí sí ataca todo, Daniel. Ahí sí no hay ningún problema. Pero antes del examen de admisión, solo concéntrate en estudiar, nada más. Ujú. Continuamos. Una frase adverbial, en cambio, es una frase que toma por núcleo ¿quién? A un adverbio. Así yo puedo decir demasiado cerca, puedo decir tan lejos de mi casa, donde la palabra más importante va a ser cerca, o va a ser la palabra lejos, en este caso, que me puede funcionar como un circunstancial, por ejemplo. Por último, anterior, regresa. Aquí está. La frase preposicional es una frase, como dijimos, que empieza con una preposición. De mi salón, a tu amiga, con el libro, por Daniela. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada una de ellas empieza con una preposición. Ahora, al costado puede estar una frase nominal, la mayoría de veces. Por eso es que muchas veces cuando dicen localiza frases nominales, pueden ser realmente frases preposicionales, pero a veces pueden aparecerme otro tipo de frases, ¿no? Eh, si yo digo, por ejemplo, ellos molestaron a Dana por muy bonita. Esa frase preposicional por tiene después a muy bonita, que es una frase adjetival, o el balazo nos pasó por muy cerca, por muy cerca. Muy cerca es una frase adverbial. En la mayoría de casos, después de una preposición siempre aparece una frase nominal, pero no es el único caso. Ahora sí, avanzamos. Ujú. Entonces, lo que más nos interesa si nosotros empezamos con el estudio de la parte de la sintaxis es hablar acerca de la oración. La oración, que es la unidad básica dentro de la comunicación oral, lingüística, debe tener sentido completo, una figura de entonación propia y presentar autonomía sintáctica. ¿Qué es autonomía sintáctica? Que sea entendible, que lo puedo utilizar en una conversación. Esa oración puede ser una sola palabra. Hola. Esa es una oración. ¡Auxilio! Esa es otra oración, porque tiene sentido lógico. Hola como saludo, auxilio porque estás pidiendo ayuda. Y puede ser también un montón de palabras, ¿no? Como cuando ese chico te dijo, desde la primera vez que te vi, sentí que mi corazón latía fuerte porque eres lo más importante de la vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese floro que te puso en una sola oración, idea con conectores y todo lo demás, es también una oración. Ujú. ¿Y cuándo acaba la oración? Porque ahí dice este término de acá, presenta autonomía sintáctica. Cuando tú le pones el punto, cuando le pones... Esa Nicole. Ok, cuando tú le pones el punto, ahí acaba la oración, ahí termina la oración. Ujú. Profe, ¿y hay otra forma que acabe la oración? Claro, recuerda, la autonomía sintáctica va a ser el puntito. No se puede escribir mucho acá con esto, pero bueno. Pero también puede ser el signo de cierre de la interrogación o de la exclamación, siempre y cuando, recuerda esto, siempre y cuando no hay una coma después. Porque si hay una coma después, ya no, pues, ¿no? Continuamos. Lo que me interesa acá, porque tiene muchas preguntas, es la clasificación semántica, también llamada por la actitud del hablante. ¿Y por qué se le llama semántica? Por el significado que tiene la oración. Significado. ¿Esto qué significa? Que la oración puede dividirse en enunciativa, también llamada declarativa. Dos veces ha venido con el nombre declarativa. Es aquella que te va a afirmar o negar algo, ¿no? De ahí salen las afirmativas o negativas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Xiomara es muy inteligente, estoy afirmando que Xiomara es inteligente. Alison no fue a la fiesta, estoy negando la acción de Alison de ir a la fiesta. Si yo digo Dana es tímida, estoy afirmando que Dana es tímida. Si yo digo, por ejemplo, Nicole no hace cosas malas, ¿no? Es muy tranquila, estoy entonces negando todo eso, ujú, que haga cosas malas, porque es tranquila. Ujú. Ahora, una oración se convierte en dubitativa cuando, por ejemplo, expresa duda en cuanto a la acción. ¿Cómo es que duda? Ya. Ahí vienen algunos adverbios como quizá, tal vez, posiblemente, probablemente, sea, etcétera. Ujú. Así yo digo, quizás Luz venga hoy, quizás, o probablemente apruebe el examen, probablemente. Ujú. Ahora, también están las oraciones desiderativas. Las oraciones desiderativas que me deben expresar un deseo. ¿No? Un deseo que puede ser realizable o no. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un deseo realizable sería, ojalá Diana regrese pronto.
Pongamos, Diana se fue de viaje, tú estás esperando que regrese y es un deseo que puede darse, ¿no? Pero imagínate que el chico te diga, quisiera poner la luna a tus pies. Y tú le respondas, ya, hazlo y cuando lo hagas te hago caso. Será, no sé, Elon Musk para com- comprar una empresa que con una nave te lleve a la luna y ponga la luna a tus pies, ¿no? Aunque dice la historia que hubo un varón que sí hizo eso, ¿no? Que puso la luna a los pies de la chica cuando ella le dijo, solo así te haría caso. ¿Te acuerdas de ese caso histórico? Ocurrió en el Perú con la Perricholi y el Birret Amado de Sousa. Averíguate la historia del Paseo de los Descalzos. Ya, y continuamos. Claro, en el Paseo de los Descalzos había una fuente donde corría el agua que parecía un espejo. Y la sacó a caminar por esa fuente. Estaba la luna en el cielo, luna llena, y en ese momento la paró ahí y le dijo, ¿qué miras ahí? Ah, veo la imagen de la luna. ¿Y dónde está? Acá a mis pies. Ya pues, tú dijiste que si traía la luna a tus pies, me ibas a hacer caso, así que hazme caso. Y ahí le hizo caso, pues, ¿no? Ujú. Florero ese virrey, ¿no? Sí, se pasó. Ujú. Ahora sí menciona a tu ex. Continuamos. La oración exhortativa o imperativa, ya, para que veas que hay gente que les gana, pues, ¿no? La oración exhortativa o imperativa, ¿qué sería? Sería aquella que manifiesta una orden, un mandato, una súplica en nuestro ruego. Claro. Pues. Continuamos. Dentro de esto puedo decir, regresen temprano, jóvenes. Antonio, trae tu libro. Ahora, a partir de acá vienen las que son un poco complicadas, ¿no? ¿Cómo que complicadas? Existe una oración llamada exclamativa admirativa. ¿Por qué se le llama así? Porque normalmente al utilizar este tipo de oración hay un incremento, hay una manifestación de sorpresa, emoción, alegría, un énfasis al hablar. Y recalco este énfasis. ¿Qué significa este énfasis? El levantar la voz, el levantar la voz. Ahora, acá yo debo entender que hay variantes. Por ejemplo, si yo digo, qué feliz estoy, es exclamativa. Auxilio es exclamativa. Profe, ¿y por qué son exclamativas? Porque lo vas a decir siempre con signos de exclamación. ¿Te imaginas? A ver, supongamos que estuve sufrido por Dana durante 2 años, donde le decía, Dana, hazme caso, y ella nada, que nada. Y después de 2 años decide darme una oportunidad. Y yo digo, por fin, Dana, bravo, viva, qué feliz estoy. Soy muy feliz, bravo, viva. ¿Sería lógico que alguien hable así? No, pues no, tienes que decirlo con emoción. ¡Qué feliz estoy! Por fin, Dios mío, se me hizo. Gritarlo. Entonces, eso es lo que representan los signos de exclamación, el que eleves la voz. ¿Te imaginas a Uriel perseguido por 12 morenos de Alianza Lima asados porque anoche empataron con Cristal y ellos querían ganar? ¿No? De 2 metros todavía los morenos, corriendo, ve un grupo de policías y se acerca y en el camino gritar, no, perdón, decir, auxilio, policías, me roban, auxilio, no, ay no, au, duele, au, hablar así, no, pues no, lo va a gritar, auxilio, para que le hagan caso, la desesperación. ¿No? Estas ya, ya está bien, Alondra, que sean rubios, ya está bien, pero rubios de Alianza Lima es muy difícil, pues. Continuamos. Ahora, yo debo tener cuidado porque hay algunas oraciones o algunas variantes que se han dado en examen de admisión. ¿Cuáles son esas variantes? Por ejemplo, este que dice ven temprano, sí, es exclamativa, pero también es exhortativa y mantiene más la idea de exhortativa. ¿Por qué? Porque es una orden. Pero tiene signos de exclamación, sí, pero, o sea, se considera como una exclamativa exhortativa. Porque una cosa es que yo te diga, ven temprano, Camila. Ve temprano. Y otra cosa es, ¡ve temprano! Gritándote, que cambia el significado, ¿no? Hay otras que se le llama indirectas y que no han venido en examen todavía. Por ejemplo, cuando digo, no sabes qué feliz soy. Ese que es de exclamación, no sabes, muy feliz soy. Ajá. Sí, pues pasa, ¿no? Vino una vez en examen de admisión que decía, marque la alternativa que presenta oración desiderativa.
y pusieron como pregunta que seas muy feliz, con exclamación, perdón, que seas muy feliz, con signo de exclamación. Y esa era la respuesta, ¿no? Porque está expresando el deseo de que seas muy feliz, ¿no? Ajá. Continuamos. Pero la más difícil, la que de repente te puede traer pesadillas, igual que con tu ex en este caso, ¿cuál sería? ¿La interrogativa o inquisitiva? ¿Por qué? Porque tiene variantes y hay muchos que no entienden, especialmente las indirectas. Espero que ahora sí puedas entender. Una interrogativa o inquisitiva implica una respuesta del oyente. ¿Cómo es esto de respuesta del oyente? A ver, por ejemplo, hay directas que tienen signos de interrogación y hay indirectas que no tienen signos de interrogación. ¿Cómo reconozco una indirecta que no, si no tiene signo de interrogación? ¿Cómo voy a reconocer la pregunta, pues, profesor? Fácil, porque uno puede ser una orden que implique que la otra persona te responda, o puede implicar una reflexión, sea para sí mismo o para otra persona, que implica una respuesta. O sea, estás en la búsqueda de una respuesta, ¿no? Por eso dice implica una respuesta del oyente. Ahora, por su tipo de respuesta puede ser total o absoluta, donde la respuesta es cerrada. La base allí es la palabra sí o la palabra no. O puede ser parcial, también llamada relativa, donde la respuesta es abierta. Necesitas sustentarla. Entonces vas a responder con otra frase. Simple. Ujú. Así, por ejemplo, a ver, si me plantean la oración, ¿te portaste bien? Le preguntamos a Nicole, Nicole, ¿te portaste bien ayer? ¿Cuál sería la respuesta de Nicole? Ahí sí. Y se quedó calladita Nicola, sospechoso. Sí, obvio. Ah, ya, por fin, ya, ok, ya, ok, ok. Profe, que hay varias Nicole, ¿no? Ah, ok, también. Pero mientras que una sí respondió, la otra empezó a sonreír. ¿Qué significa esa sonrisa cuando... mejor no, no averiguo más, no averiguo más. Continuamos, continuamos, continuamos. Como la respuesta acá lo lógico es decir sí, sí me porté bien o no, no me porté bien, he sido una chica mala, por decir de alguna manera. ¿Esto qué sería? Directa total, porque las respuestas lógicas son sí o no. ¿Hiciste tu tarea? Sí o no. ¿Arreglaste tu cuarto? Sí, no. Pregunta básica, ¿estás soltera? Sí o no. Las preguntas lógicas, ¿no? ¿Te imaginas tú, varón, que le preguntes eso a una chica y ella te diga, depende? Pues Alondra, no, no me ganes la pregunta. Bueno, bueno. Bueno. Ah, continuamos, 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 continuamos. Terrible, Alondra, ¿no? Y si yo te dijera a ti, ¿qué hiciste anoche? Dana, ¿qué hiciste anoche? ¿Te imaginas que Dana responda, sí, profe? No, 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 no es lógica, ¿no? O no, ¿no? Lo normal que ella podría sería, ¿cómo que secreto? Dormir, estudiar, vi una película, etcétera. Entonces, como, mira, y al final no ha querido responder, creo que Dana, ¿te das cuenta? Bueno, en fin, continuamos. Entonces, esta sería una directa parcial porque tiene signo de interrogación y la respuesta sería, pues, estudiar, descansé, vi una película, vi Netflix. Ahí ya varios compañeros están proyectando y dándote alternativas. Me fui al tono, me dicen. En fin. Ahora, en cambio, cuando es indirecta, cuando es indirecta, en este caso, no tiene signo de exclamación, interrogación, pero implica una respuesta. Vamos a suponer que André gastó toda su plata llevándole a ella al cine, comprándole todo, canchita, todo lo que ella pidió, gaseosa, etcétera, etcétera. Y le pregunta, dime si te gustó la película. Date cuenta lo que dije. Y le pregunta, dime si te gustó la película. Porque es una pregunta. Profe, pero no sería exhortativa porque le está diciendo, dime como mandato. Sí, pero implica una respuesta. Porque implica una respuesta es que es exhortativa. Ujú. Ahora, si yo te digo, a ver, Alondra, dime si te gustó la película, ya que dices que estás viendo Netflix, ¿vale? ¿Cuál sería tu respuesta, Alondra?
Sí, muy bien. Sí, sí me gustó o no, no me gustó. No, claro, es lo normal. Esta sería una indirecta total, porque la respuesta básica ahí sería sí o no. Ujú. Ahora, existe otras como, a ver, si tú le preguntas a Keren, dime, ¿qué haremos esta noche? ¿Te acuerdas este dibujo de Pinky y Cerebro? Que Pinky le preguntaba, mira, mira, el toque de los mal pensados, ¿no? Que Pinky siempre le preguntaba, dime, Cerebro, ¿qué haremos esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches. Planear cómo conquistar al mundo. Ujú. Mira, yo digo lo mismo que hacemos todas las noches y al toque ya ponen una carita medio extraña. No digo nada mejor. Ok, ok, entonces, pero la respuesta sería pues eso, ¿no? Planear cómo conquistar el mundo, estudiar, ver una película, etcétera. Es una respuesta abierta. Ahora, imaginemos el siguiente caso. Leonel, sí, Leonel, tiene una enamorada y es tóxica. Le ha clonado su WhatsApp. Ha puesto una cámara en la puerta de su casa para ver su hora de llegada y su hora de salida, en este caso. Le ha puesto inclusive un chip a su mochila para saber dónde está. O sea, Leonel, porque ¿qué clase de chicas te gusta, Leonel? Oye, pero bueno, y con el barajo la excusa es que me preocupo por ti, es que hay tanta delincuencia que podría pasarte algo y tú no sabes que ese chip puede salvarte la vida. Y Leonel le cree todavía. Pero al final reacciona y se da cuenta, y dice, no sé qué hacer con ella. Profe, pero ahí no implica una respuesta, implica una reflexión. O sea, está él buscando una respuesta él en ese sentido. Y por eso también se le considera indirecta parcial. Pero parece dubitativa. Sí, pero si te das cuenta, implica una respuesta. Ujú. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende esto de las oraciones? Ok, continuamos. Son Pinky y Cerebro, bro. Ah, un ratito, chicos. Un error técnico. Disculpen. Es que hay una pregunta donde siempre cae mantener. No debí mantener, ya no importa. Hay una pregunta donde siempre cae. Sí. Y acá se me ha adelantado. Ajá, ya. Otra vez voy a compartir. Ya, pues cerrar es humano. Ya, ahora sí. Ahora sí. Me dice, indica la oración de acuerdo a la clasificación semántica. Ujú. Si digo Sofía estudia mucho, ¿qué clase de oración sería, chicos? Enunciativa, ¿no? Ok, sí. Podemos decir que es afirmativa porque está afirmando algo también, ¿no? Tal vez vaya María mañana. Dubitativa, ok. Quizás estudie mucho. Dubitativa, ¿no? Ojalá venga Ricardo. Ahí sí sería una desiderativa porque implica un deseo. Dime si volverá María. Ah, ya estás cayendo. Analiza. Ahí viene el problema, profe. Porque es función apelativa, sí, pero recuerda que la función apelativa implicaba órdenes, mandatos, ruegos y preguntas. Muy bien, Daniel. Interrogativa, indirecta, total. Ojo, ten cuidado, o sea, analiza si dentro de esa oración implica una respuesta. Ujú. Lucía no irá contigo. Enunciativa, muy bien. Y negativa porque estoy negando la acción. Trae rápido tu libro. Exhortativa, muy bien, porque es un mandato. ¡Qué feliz estoy!
claro. Expresiva. Ujú. Sí, expresiva. Pero se le llamaría exclamativa. Ujú. Ya me he dado cuenta que ustedes se confunden bastante con las funciones del lenguaje. ¿Ah? La han vinculado. No, ahí lo que más varía es exclamativa o admirativa. Sí, hay función expresiva, sí sabemos eso, pero es exclamativa. Ujú. No me explico qué hicieron. ¿Qué sería eso? Ah, otra vez han caído. Muy bien, Camila. Camila. Porque al decir no me explico qué hicieron, la persona está reflexionando, buscando una respuesta, que es saber qué hicieron, pues, ¿no? Es como si yo viera, pues, no sé, a Rodrigo con Camila salir del salón. Exacto, ¿no? Y no me explico qué hicieron. Quiero saber qué hicieron. Igual también si digo no me explicó qué hicieron, está implicando, ojo, así diga no me explicó qué hicieron, está implicando a la persona a la que le habló que le responda. Quiere saber qué es lo que hicieron. Y va a aparecerme como una interrogativa indirecta parcial. Ujú. Quisiera retroceder el tiempo. No, profe, no lo hago. Desiderativa, ¿no? Eso es un deseo imposible. Ujú. Mi gato se llama Mimo, enunciativa. Y no invoco a mi gato porque si no ahorita va a aparecer y va a empezar con su miau, 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 miau. Enunciativa, que podemos decirle también informativa. ¿Quién estudiará contigo? Dana, ¿quién estudiará contigo? Interrogativa directa parcial, ¿no? Ujú. Quizás venga Jesús con su baile. Dubitativa, dubitativa, ¿no? Siguiente. A ver, ¿a quién le preguntó? Camila, ¿hiciste la tarea? ¿Qué sería eso? No, pues tú tienes que decir no porque no hay, pues. Enunciativa, Flavia. No, Flavia, estás rompiéndome el corazón. Ujú. Sería así, interrogativa. Es que a veces por escribir rápido, profesor, claro. Interrogativa directa total. Sí, 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 sí lo sé, no te preocupes. Pero de hecho que me hayas puesto directa total ya me calmó, porque no hay enunciativa directa total, pues, ¿no? No sé cómo estudiarán mis amigos. Ajá, interrogativa indirecta parcial. No, no es exclamativa porque ese cómo estudiarán mis amigos se está preguntando. Está preguntando. Tal vez Drake salga con Valeria. Dubitativa, dubitativa. No sé si volverá Carolina. Ah, y algunos ya le están sacando. Es interrogativa indirecta, ¿sí? Es más, cuando me aparezca este sí completivo, normalmente, ¿qué cosa va a ser? Indirecta y total. Ujú. La mayoría cae con esta. Vamos a ver si tú caes. ¿Sabes cuándo es el examen? Ah, Daniel, tú sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Parece parcial, pero es total. Profe, ¿por qué es total si tiene cuándo con tilde? Es que la pregunta no es cuándo es el examen. La pregunta es si sabes cuándo es el examen. Sí, sí lo sé. No, no lo sé. Por eso, ¿no? Ujú. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda, pregunta?
¿Sí? Avanzamos entonces. Otra parte es hablar acerca de la oración y su estructura. Cuando hablamos de la estructura de la oración, hay oración unimembre y oración bimembre. La oración unimembre es la que no se puede dividir en sujeto y predicado. Ahora, si te pudiera dar algún requisito, te diría que la oración unimembre es unimembre porque no tiene verbo. Profe, ¿seguro? Porque a mí me dijeron que sí podía tener verbo. Espérate que termine la palabra. No tiene verbo personal. Ah, ya. ¿Por qué? Porque un verbo personal es aquel que acepta siempre al sujeto. Y si acepta al sujeto, entonces esa oración va a tener sujeto y predicado. Por eso. Entonces veamos acá. ¿Cuáles son los casos? A veces puede ser porque son interjecciones, que son frases contextuales que no tienen verbo. Así, por ejemplo, ese auxilio no es un verbo, es una interjección. Y como no es verbo, pero es entendible, es una oración unimembre. Buenos días, amigo. Tampoco tiene verbo, pero es un saludo. Oración unimembre. Hola, oración unimembre. Buenas tardes, buenas noches, oración unimembre. Como exclamación, ¿qué tal golazo? Oración unimembre, interjección. Ahora, también puedo formar oraciones unimembres sin infinitivo, pero con infinitivos, que como no son verbos conjugados, entonces me van a funcionar. Como no está conjugado, no acepta sujeto. Por ejemplo, cuando tú dices prohibido fumar, no botar basura. Por último, tenemos las que tienen verbo impersonal. Recuerda que un verbo impersonal no acepta sujeto, entonces solo tendría predicado, exacto, pero no habría sujeto. Y acá yo puedo decir, por ejemplo, con el verbo haber, habrá problemas hoy, fenómenos climáticos como llovió mucho ayer, o con la parte reflexiva, la llamada pues impersonal por discordancia, cuando digo se solicita profesores. Continuamos. Existe una oración que se va a llamar la oración bimembre, que es aquella que se puede dividir en sujeto y predicado. Ujú. El sujeto puede ser expreso o puede ser tácito, normal. ¿Cómo voy a reconocer una oración bimembre? Fácil. Acá decía no verbo personal, entonces acá voy a poner sí, un ratito pausa, que sí tiene un verbo. Ponemos acá un verbo. Y bueno, ya voy a poner acá personal, pers. ¿Qué tal pulso tengo, Dios mío? Ah, ya, no digo nada. Por ejemplo, Luis había salido tarde. Tiene el sujeto que es Luis. Pero ¿por qué puedo sacarle sujeto? Porque tengo el verbo había salido. Si yo digo se solicita profesor, porque tengo el verbo solicita. ¿Y a quién solicitan? Al profesor. Hace su tarea. ¿Por qué sería personal? Porque tengo el verbo hace. Y puedo decir él hace su tarea, el sujeto tácito. Por eso es que son oraciones bimembres. Ahora, yo tengo un problema. ¿Cuál es? Ese se solicita profesor y el de arriba se solicita profesores. Si te das cuenta, son muy parecidos, porque uno es impersonal y el otro es personal. Cuando yo digo se solicita profesor, estos dos concuerdan. A esto se le llama oración pasiva refleja. Si digo se solicitan profesores, el verbo está en plural y esto concuerda. Se más verbo más sujeto. Pero cuando yo digo se solicita profesores, te darás cuenta que entre estos dos elementos acá hay una discordancia. Y si se digo se solicita a un profesor, te darás cuenta que está empezando con la palabra a. Y hay una regla, el sujeto no empieza con preposición. Entonces, ¿qué sería eso? Sería impersonal. Impersonal. Y lo que aparece después es un objeto directo. Ujú. Ahora, acá está, ¿no? Recuerda que si un verbo está en plural, es personal y es bimembre siempre. Ujú. Ahora, también aparecen otras clasificaciones, pero esta ya la vamos a ver o la hemos visto.
Por ejemplo, cuando me hablan de oración compuesta por coordinación y subordinación, esa la vamos a ver después, por tipos de proposiciones o por proposiciones. Y si me hablan de la oración reflexiva, recíproca, cuasi refleja, eso ya lo vimos con las clases del verbo. Oración copulativa, predicativa, también. También oración transitiva e transitiva por el objeto directo, que lo vamos a ver hoy día. También se clasifica en oración pasiva y activa, que también lo vamos a ver dentro de un rato. Ujú. Continuamos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda o pregunta? Ha venido preguntas sobre unimembre y bimembre, muy pocas. Por eso es que inclusive no pongo ejercicios. También porque hoy día nos toca bastante teoría. Ujú. Cuando me hablan del sujeto, recuerda que es el ser de quien se habla o se dice algo o se predica algo. Así si yo digo, por ejemplo, Nicole salió con 2 libros, ajá. ¿De quién estoy hablando? De Nicole, profe, está que raja de Nicole. Bueno, entonces Nicole se convierte en el sujeto. ¿Por qué? Porque estamos pero estamos hablando de ella, estamos predicando algo de ella, ¿no? No sé qué. ¿Cómo puedo identificar al sujeto? Existen métodos para hallar al sujeto, ¿no? Debe seguir en orden. En este caso, claro, debe seguir en orden los siguientes pasos. Por ejemplo, paso número 1, localizas el verbo. Esta es la parte principal, porque si no sabes localizar al verbo, de nada sirve el resto, ¿no? Ahora, si la oración tiene 2 verbos, que sea el verbo principal. Paso número 2, le preguntas quién o quiénes más verbo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la pregunta debe ser quién o quiénes. ¿Por qué? Porque el sujeto no empieza con preposición. Si yo digo, por ejemplo, a Auriel lo vieron, el sujeto no puede ser Auriel. ¿Por qué no? Porque estaría empezando con la preposición a y el sujeto no empieza con preposición. ¿Por qué no puede empezar con preposición? Porque entonces la pregunta sería ¿a quién vieron? Y la pregunta para allá del sujeto no es ¿a quién vieron? Sino es ¿quién o quiénes? Por eso. Ahora, también debes tener cuidado con el vocativo, también llamado falso sujeto. ¿Y cómo reconozco yo el vocativo? Porque tiene una coma que me sirve para su reconocimiento. Profe, y si no hay respuesta a quiénes, entonces ahí te pones a buscar al sujeto tácito, ¿no? ¿Cómo era el sujeto tácito? Ah, era que pongas un pronombre personal antes de un verbo, nada más, y te fijes si concuerdo o no. Por ejemplo, si el verbo fuera salió, ¿qué pronombre cae? Él. Hiciste, tú. Haré, yo. Vendrán, ellos. Iremos, nosotros. Así se localiza el sujeto tácito. Ahora, y si no hay sujeto tácito, ahí recién pregunto qué más ver, pero siempre teniendo cuidado con el OD, porque también para hallar el objeto directo, la pregunta es ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué más verbo más sujeto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer ahí? Debo tener, repito, cuidado con el OD, nada más. Ujú. Si yo digo, salió tarde tu amiga, ¿quién salió tarde? Tu amiga. Amiga es el sujeto, ¿no? Ahora, un libro llevé ayer, ¿cuál es el sujeto? Es tácito yo. ¿Por qué? Porque llevé, si yo pregunto quién llevé, no hay respuesta. Le pongo un pronombre como sujeto tácito. El sujeto tácito sería yo. Yo llevé un libro. Si yo digo es interesante esa historia, el sujeto es esa historia. Paso 1, localizo el verbo. Paso 2, le pregunto quién o quiénes es interesante. No hay respuesta. Paso 3, le pongo un pronombre como sujeto tácito. Y no sale lógico decir él es interesante esa historia. Entonces me voy al paso número 4. No, perdón, acá debió ser 4. Le pregunto qué es interesante y ahí la respuesta es esa historia. Ujú. De esa manera, siguiendo los pasos, no debo equivocarme. No debo equivocarme. Profe, ¿y cuáles son las partes del sujeto? Ah, la parte del sujeto es uno, el núcleo, que es el elemento más importante, porque designa al ser que puede ser un sustantivo. Los amigos de Andrea salieron, núcleo amigos. Un pronombre, ellos salieron tarde, núcleo ellos. Palabra sustantiva, el amar te hará feliz. Amar, infinitivo, sustantivado.
O una locución sustantiva, si tú dices, por ejemplo, la vida es sueño, me encanta, ¿no? La vida es sueño, que es el nombre de una obra literaria, locución sustantiva. También puede ser una proposición subordinada sustantiva cuando tú dices, quien te ama te cuida. Continuamos. Ujú. Modificadores del sujeto. Los modificadores del sujeto son el modificador directo. Características. No utiliza nexos. Puede aparecer antes o después del núcleo. Es un determinante, un adjetivo o una frase adjetiva. Así, por ejemplo, si yo digo tu tutora inocente, estudiará conmigo. El núcleo es tutora. Tú es un MD. ¿Y por qué es un MD? Porque está hablándome de la tutora. E inocente también es MD. ¿Por qué? Porque me está describiendo la tutora como adjetivo. Ujú. Seguimos. Si yo digo la primera alumna tiene dos MD que son determinantes, la y primera. Y si yo digo esa muy inocente tutora, tiene dos modificadores directos. Uno sería esa y la otra es muy inocente. Profe, ¿y por qué muy no es modificador directo solito? Porque muy me está hablando de inocente. Por eso. Si yo digo tu mejor amigo, otra vez doble MD, tú y mejor con el sustantivo amigo. La niña bonita alimenta a su gato. Núcleo y niña, la y bonita serían pues los modificadores directos. Y tu tierna, alegre y cariñosa compañera se fue. En núcleo es compañera y tú, tierna, alegre, cariñosa, ¿qué serían? Serían modificadores directos. Tres son adjetivos y uno es determinante. Pero cuando me aparece el modificador indirecto, característica, yo lo voy a reconocer porque utilizo un nexo. Por eso es que puede ser una frase preposicional, una construcción comparativa que empieza con la palabra como, o puede ser una proposición subordinada adjetiva. Ujú. Por ejemplo, es alumna de anteojos, ¿no? Saldrá con tu profe. Felizmente ninguna de ustedes utiliza anteojos, ¿no? Entonces, de anteojos, ¿qué sería en este caso? Además, el término con tu profe puede ser varón o mujer, así que no hay problema. Pues, con la profesora puede ser. Ahora, ese de anteojos, ¿qué sería? Un MI. ¿Y por qué es un MI? El MI empieza con una preposición. La niña con minifalda molesta a Sebastián. Ese con empieza pues la frase que sería con minifalda de anteojos. Tu prima como tu compañero utiliza un nexo. El nexo sería la palabra como. Ujú. Ir a la fiesta. Y por último, la chica que me gusta juega con sus perritos. Esta última es un caso de una proposición subordinada adjetiva. Que me gusta está describiendo a la chica, pero si te das cuenta también utiliza un nexo. El nexo sería la palabra que es un relativo. También puede haber un modificador apositivo. El modificador apositivo repite el concepto del núcleo. Puede ser una posición especificativa o una aposición explicativa. Acá me detengo un momento. Cuando hablamos de la teoría de la frase nominal, el modificador apositivo está dentro de la frase, dentro del MI, cuando hablamos de la frase nominal. Pero cuando hablamos del sujeto, la posición es un elemento diferente del MI. Ujú. Continuamos. El modificador apositivo hace alusión a quién. A un ratito. Por ejemplo, cuando esa posición especificativa, perdón, decimos tu prima Alejandra irá contigo. En posición especificativa dijimos que es un nombre propio y sin comas. Así yo te hago la pregunta, ¿quién es tu prima? Alejandra. ¿Y quién es Alejandra? Tu prima. Acá hay dos sustantivos, el sustantivo prima y el sustantivo Alejandra. Siempre cuando tenga dos sustantivos, el primero es el núcleo. Recuerda eso. Tu amiga Carla llegó temprano. Amiga y Carla. El núcleo sería amigo. Seguimos.
Otro, la posición explicativa puede ser tu prima, coma, la modelo, coma, irá contigo. ¿Quién es tu prima? La modelo. ¿Quién es la modelo? Tu prima. Tu amiga, coma, ay, no quiere con la chica de lentes. Regresa. Tu amiga, coma, la chica de lentes, coma, llegó temprano. ¿Quién es tu amiga? La chica de lentes. ¿Quién es la chica de lentes? Tu amiga. Entonces, esa es una posición explicativa con comas. De acuerdo justamente a los elementos que tiene en el sujeto, hay una clasificación para el sujeto. Por su presencia, puede ser expreso o explícito o tácito o implícito. Cuando es expreso se encuentra en la oración. Ejemplo, salieron tarde los niños por la fiesta. El sujeto es los niños. Yo iré contigo a tu casa. El sujeto es yo. Pero también existe el sujeto tácito o implícito. El sujeto tácito o implícito no se encuentra en la oración, pero se sobreentiende. Así, por ejemplo, si yo te digo salieron tarde por la fiesta, el sujeto es tácito ellos. Y eso lo sé gracias a quién, gracias al verbo. Si digo iré contigo a tu casa, el sujeto tácito sería yo. Y eso lo sé gracias a quién, gracias al verbo. Ujú. Ahora, la siguiente clasificación, que es por la cantidad de núcleos, también me sirve para la frase nominal. Sí, tengo que estirarme. Estírate. Ujú. ¿Cómo sería esto? Sí, mis respetos con ustedes porque estar sentados todo este rato. El sujeto simple es aquel que solo presenta un núcleo. Se presenta un núcleo. Así, por ejemplo, si yo digo, salieron tarde los niños por la fiesta, el núcleo es niños. Yo iré contigo a tu casa, el núcleo sería yo. En cambio, el sujeto compuesto es aquel que presenta dos o más núcleos. Carmen y Andrea fueron a la fiesta. El núcleo sería Carmen, Andrea. Ella, tú y yo iremos a la feria. Ella, tú y yo. Pero no sé si te das cuenta que aparte de acá hay otras que son frases nominales, como la feria, la fiesta, que serían frases simples. Ujú. Continuamos, pero no son sujetos, por favor. Hay otra clasificación por los modificadores, que también es una clasificación válida para la frase nominal. ¿Cómo sería esto? Existe un sujeto llamado incomplejo, que es aquel que no tiene MI, no tiene aposición, solo presenta núcleo con MD. Así, por ejemplo, si yo digo, tú me has olvidado, Daniela. Tú es sujeto, entonces solo tiene núcleo, entonces es incomplejo. O esa niña inocente no vendrá hoy. No, no, no. Niña núcleo, e inocente es MD. Entonces sería incomplejo. ¿Cuándo se convierte esto en complejo? Cuando tiene MI. Ya, ahora sí. Presente MI o aposición o ambos. Si yo digo la niña de lentes lo trajo ayer, ¿tiene el MI de lentes? Ya, complejo. Tu amiga, coma, la modelo, coma, no lo compró. ¿Tiene aposición? Complejo. Por último, por la voz verbal. Por la voz verbal es el activo o agente. ¿Cuándo es activo o agente? Cuando realiza la acción. Tú me has olvidado, Daniela. Tú. Esa niña inocente vendrá temprano. Realiza la acción. En cambio, el pasivo es aquel que recibe la acción. Ahora, hay un requisito para que me aparezca como pasivo. ¿Cuál es? Recuerda esto, ¿no? De ser más participio no es copulativo. Ser más participio, perífrasis verbal, de voz pasiva, predicativa. Entonces, si yo digo Vanessa es perseguida por su jefe, es perseguida voz pasiva, entonces Vanessa es sujeto pasivo. Si digo Carmen fue llevada a la fiesta, el verbo fue llevada, ser más participio, sujeto es Carmen. Ahora, recuerda que también existe una pasiva refleja, que era ser más verbo más sujeto. Cuando tú dices se solicita secretaria ejecutivo, continuamos.
Acá les voy a pedir una ayuda. Primero, escúchame, primero vamos a resolver y sacar los elementos del sujeto y después vamos a ver sus clases, ¿ya? No irán tus amigos de la academia a la fiesta, Martín. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, el sujeto sería tus amigos de la academia. Ese pulso. ¿Cuál es el núcleo? Amigos. ¿Qué sería tú? ¿Qué sería de la academia? M. Y ya está. A Ricardo lo vieron ayer sus amigos en la fiesta. ¿Cuál es el sujeto? Sus amigos. Núcleo. ¿Qué sería sus? MD, ¿no? MD núcleo. Ujú. Esa señorita inocente de mirada aguda vendrá hoy. Claro. ¿Cuál sería su estructura, su fórmula? Ah, ¿cuál sería su estructura, tu fórmula? ¿Cuál es el núcleo? Señorita. ¿Qué sería esa? ¿Qué sería inocente? ¿Y qué sería de mirada aguda? Ya está. ¿El chico que te gusta salió con tu mejor amiga? No, la traición. ¿Cuál es el sujeto? El chico que te gusta, sí, profe, ese es un falso, pues. Sabe que me gusta y sale con mi mejor amigo. ¿Cuál es el núcleo? Chico. ¿Qué sería él? MD. ¿Qué sería que te gusta? MI. Que es una proposición subordinada adjetiva. ¿Fue llevada al concierto tu amiga Camila ayer? ¿Cuál sería el sujeto? ¿No? Es más grande, Daniela. Muy bien, sí. Tu amiga Camila. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué habrás pensado, Leonel? Amiga. ¿Qué sería tú? Mire, creo que Alejandro ha pensado lo mismo que Leonel porque ha empezado a reírse. ¿Qué sería Camila? Una aposición. Una posición especificativa, que sería realmente un tipo de MI en frase nominal, pero en sujeto le llamamos aposición. Recuerda. En las 6, llevarán los inocentes y tímidos estudiantes a la administradora para celebrar. Muy bien. Los inocentes y tímidos estudiantes. ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes. ¿Qué serían los MD? ¿Qué sería inocentes? ¿Qué sería tímidos? Ujú. Ya está. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? Entonces ahora vendría la pregunta. Clase de sujeto. Repito. ¿Qué clase sería? Primero vamos a poner acá arriba los criterios, ¿ya? El primer criterio es por su presencia.
El segundo criterio es por sus núcleos. El tercero es por sus modificadores. Y el cuarto es por la voz verbal. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, si tomamos eso como base, en la número uno, expreso o tácito, expreso, simple o compuesto, simple, muy bien. Complejo o incomplejo, complejo porque tiene MI. Activo o pasivo, ¿listo? Vamos a la siguiente. Ay, a Ricardo lo vieron ayer sus amigos. ¿Qué sería? Expreso. ¿Qué más? Simple. La única diferencia que sería incomplejo, ¿no? Nada más. Siguiente. Y el otro es activo. Pues igual. Esa señorita insolente de mirada aguda vendrá hoy. ¿Qué sería eso? Expreso. ¿Qué más? Simple y. Por ahí un varón ya lo puso. Complejo. Activo. Los chicos, la chica que te gusta, perdón, el chico que te gusta salió con tu mejor amiga. ¿Qué sería? Otra vez, expreso, simple, complejo y activo. Siguiente, tu amiga Camila fue llevada. ¿Qué sería eso? Profe, está fácil. Claro, ahí sí cambia una, ¿no? Como dice fue llevada, ya no sería activo, sino sería pasivo. Y como tiene aposición, es complejo. Los inocentes y tímidos estudiantes, ¿qué sería? Muy bien. Y regresamos a la fórmula anterior. No es muy difícil, ¿no? Ujú. Y acá sí sería incomplejo. Estamos bien. Ujú. Porque si te das cuenta, los inocentes y tímidos estudiantes no tienen MEI, no tienen posición. Ujú. Por eso, por eso. Hasta ahí, chicos, para cerrar el tema del sujeto. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? No. Ahora avancemos con el predicado, que es un poco el dolor de cabeza. Cuando nosotros hablamos del predicado, debemos entender que existe dos tipos de predicado. Primero, el predicado es lo que se dice del sujeto, la predica del sujeto. Si nos decimos, decimos también se le llama frase o sintagma verbal, es porque su núcleo siempre es el verbo. Eh, si yo digo, por ejemplo, Camila salió temprano, ¿de quién rajo? De Camila, ella es el sujeto. ¿Qué digo de Camila? Que salió temprano. Eso sería pues el predicado. Ujú. Ahora, vamos. El predicado o frase verbal, su núcleo es el verbo y este lo va a clasificar. Y también, en cierto modo, determina qué estructura tiene el predicado. Existe un predicado nominal, también conocido como frase verbal atributiva, que presenta un núcleo. Este núcleo, escúchame bien, va a ser siempre un verbo copulativo. Y ahí viene una regla, como es un verbo copulativo, siempre tiene un complemento llamado atributo. Atributo, ¿no? Recuerda que los verbos copulativos eran ser, estar, parecer, de hacer, quedar, permanecer, semejarse, tornarse, volver, hacerse, ponerse, resultar y seguir. Y los que me piden en San Marcos, ser, estar, parecer, nada más.
¿no? Después de eso, había otro que todo verbo copulativo presenta atributo, característica que describe el sujeto. Eh, ¿Sí? ¿Puede aceptar complementos circunstanciales el predicado nominal? Sí. Recuerda que el complemento atributo es palabra, frase que describe al sujeto como una característica y complementa al verbo copulativo. ¿Cómo hallo el atributo? Le hago la pregunta del qué más verbo más sujeto. Profe, pero esa pregunta no me sirve también para hallar ¿cómo se llama? Al objeto directo. Por eso acá dice, un ratito, con verbo copulativo. Porque si hay verbo copulativo, no va a aceptar objeto directo. Por eso. José parece un buen amigo en el salón. ¿Qué parece José? Un buen amigo. Ujú. Si yo digo, por ejemplo, Dana es una buena abogada. ¿Qué es Dana? Una buena abogada. Leo será un gran ingeniero. ¿Qué será Leo? Un gran ingeniero. Ujú. Si yo digo, por ejemplo, Uriel es un hombre casado. ¿Qué es Uriel? Un hombre casado. ¿No? Continuamos, ¿no? Profe, no me delate, no, no, Uriel, disculpa, no, no debí delatarte, ok, ok. Continuamos. Casado, pero con sus estudios. Aclarando, 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 ¿no? Voy al toque, otros están pensando otras cosas. Ujú. Continuamos. Perdón, lapsus. Continuamos. El predicado verbal, a ver, repito, el predicado verbal que se caracteriza porque tiene o de, porque tiene o y, porque tiene circunstancial en este caso. Puede tener solamente oí, sí, puede tener solamente circunstancial, sí, puede tener predicativo, sí, puede tener complemento, sí, ¿no? Ahora, el predicado verbal, ¿qué sería? Es aquel que presenta como núcleo un verbo predicativo. O sea, tiene que tener un verbo de acción, un verbo de pasión, en ese sentido, ¿no? Entonces, pongo acá, presenta al verbo predicativo que indica acción o pasión. También si es de estado, puede ser un verbo de estado sin atributo. No entiendo. Si yo digo, por ejemplo, Dana está contenta, eso es predicado nominal, está copulativo, contenta atributo. Pero si yo digo, Dana está en el parque, se convierte en predicado verbal. ¿Por qué? Porque no tiene atributo. Pero indica estado, pero no tiene atributo, ¿no? Ahora, puede presentar cualquier elemento dentro del predicado, pero no al atributo porque ese es exclusivo del predicado nominal. Así, por ejemplo, existe el objeto directo. El objeto directo es el ser, cosa o persona a quien afecta la acción del verbo. La pregunta para hallar el objeto directo es ¿qué más verbo más sujeto? ¿Y a quién más verbo más sujeto? También lo puedes sustituir por los pronombres lolos y lalas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, yo llevé las velas, ¿qué es lo que llevé yo? Las velas. O de. Si digo, por ejemplo, mañana traigo a Dana, ¿a quién traigo mañana? A Dana. El objeto directo sería Adana. Y lo puedo comprobar porque puedo transformarlo en lolos y lalas. Si yo digo traje las velas, las traje. Traigo a Dana, la traigo. Objeto directo. Profe, una pregunta. ¿Y si no hay respuesta a la pregunta, pero me dicen que sí hay objeto directo? Ah, entonces lo más seguro es que sea un pronombre. Sí. Porque cuando... ¿Y cómo reconocer? ¿Qué pronombre? Metecenosos. Los pronombres metecenosos pueden ser objeto directo. Pero para que pueda ser objeto directo tienen que ser intercambiables con lolos y lalas, porque lolos y lalas siempre son de. ¿Cómo que intercambiables? Por ejemplo, que no te traiga recuerdos a la oración, te extraño mucho. No, profe, no lo digas así, me lo recuerdo. Ok. Cuando yo digo te extraño mucho, si tú dices ¿quién extraño yo? O a quién extraño yo, no hay respuesta.
¿no? Entonces ahí, pero está el pronombre te, que puede ser o de o que puede ser oí. Entonces yo voy a decir, lo extraño mucho, le extraño mucho. Sí, sí puedo decir, le extraño mucho si fuera una mujer, lo extraño mucho si fuera un varón. Entonces es eso de, porque acepta sustituirse por los pronombres lolos y lalos. El oí es quien se beneficia o perjudica de la acción sobre lo de. O sea, en el 90% de casos va a haber objeto directo para que haya objeto indirecto. 90% de casos. Se localiza con la pregunta de ¿a quién más verbo más o de más sujeto? Si yo digo, por ejemplo, a ver, ya que Dana se molestó conmigo. ¿Cuál es la típica para que se alegre? Ya sé, le llevaré flores. Ojo, yo llevaré flores a Dana. El objeto directo, ¿qué sería? Flores. ¿Ya? Ahora, yo te hago una pregunta. El hecho de que yo lleve flores, ¿a quién beneficio o perjudica? Si la oración es yo llevaré flores a Dana. ¿A quién beneficia si llevo flores? A Dana. Y ella es el hoy. Porque, profe, y si yo dijera yo llevaré a Dana se convierte en lo de yo llevaré a Dana o de yo llevaré flores a Dana hoy. Por eso la pregunta es ¿a quién más verbo más o de más sujeto? ¿A quién llevaré flores yo? A Dana. Pero también podría ser para quién, aunque esta última pregunta para quién la RAE la está dejando de lado. Dice que sirve para circunstancial de finalidad. Bueno, lo dejamos ahí. Sustituye a los pronombres leles, leles, leles. O sea, si yo digo llevaré flores a Dana, le llevaré flores. Traje el almuerzo a mis abuelos, les traje el almuerzo. Profe, una pregunta, ¿y también podría funcionar el metecenosos como objeto indirecto? Claro. A ver, ya no puede ser. ¿Qué podríamos poner? A ver. Ajá, te escri- ya que Dana no me ha hecho caso, le llevé flores y nada, no me perdonó. Ah, ya sé. Dana, te escribiré una carta pidiendo perdón. Te escribiré una carta. Si yo digo, ¿a quién escribiré una carta? No hay respuesta. Pero tengo el té. ¿Y el té en qué se puede transformar? ¿Lo escribiré una carta? ¿Le escribiré una carta? ¿O le escribiré una carta? Le. Entonces, ese le, ¿qué sería? Ese té, objeto indirecto. Porque una carta es el objeto directo. Entonces, quien se beneficia es, como dice té, es a ti. Tú eres quien se va a beneficiar. Por eso es que funciona como objeto indirecto. El problema es que hay algunos verbos que no aceptan o de, pero sí aceptan oí. Si yo digo, por ejemplo, me gusta tu prima. Oh, profe, mi prima no, ella es chica mala. Bueno, ya, pues, ya fue ya. Me gusta tu primo. El sujeto es ¿quién me gusta? Tu prima. Gusta, núcleo del predicado. Pregunta, ¿ese me es o de o es oí? Esa carita. ¿Qué sería ese me o de oí? ¿Lo gusta tu prima? ¿Le gusta tu prima? Oí, oí. Pero no hay o de, profesor. Como no hay o de, como no hay o de, repito, entonces no hay problema. Hay algunos verbos como gustar, fascinar, encantar, doler, etcétera, que no aceptan o de, pero sí tienen oí. Continuamos acá. Entonces, si me pone la oración, José compró un libro a la señorita por la mañana, un libro de a la señorita oí y por la mañana circunstancial de tiempo. ¿No? Ahora, si me hablan del complemento agente-agente, recuerdas que es quien realiza la acción en voz pasiva. Ahora, recuerda entonces también que el verbo tiene que ser la fórmula ser más participio, porque ser más participio no es copulativo, ser más participio perífrasis verbal de voz pasiva. Ah, ya lo había puesto un ratito, lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar. Un ratito, borrador, 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 borra, borra, borra. Un ratito, no te adelantes. Y ahora sí, pausa.
Entonces, si yo digo la oración, José fue llevado por el policía por su infracción, lo primero que yo veo es que acá tienes el más participio. Entonces ahí le puedo plantear la pregunta, ¿por quién fue llevado José? Por el policía. Ahora ten cuidado porque tiene que ser responder la pregunta ¿por quién? Porque si la oración fuera José fue llevado por su infracción, ya no sería o complemento agente, sería un circunstancial de causa. No entendí. O sea, si yo digo, por ejemplo, Lionel es acompañado por Alondra, ¿por quién es acompañado Leonel? Por Alondra. Complemento agente. Si yo digo, Leonel es acosado por Alondra, imagino. ¿Por quién es acosado Leonel? Por Alondra. Y si yo dijera, Leonel es no, es azotado por infiel, por infiel. Ahí la pregunta sería, ¿por quién o por qué? Sería por qué. ¿Y eso qué sería? Circunstancial de causa. Ten cuidado, si la pregunta es por quién, es agente. Y si la pregunta es por qué, circunstancial de causa. Ahora, recuerda que el requisito, ay, Alondra, no digas nada. ¿Por qué siempre le gusta molestar a los varones que son tranquilos? Continuamos. El requisito es que el verbo fuera llevado. Porque si yo pusiera, por ejemplo, a ver, iré a la fiesta por tu amiga. Ujú. Iré a la fiesta por tu amiga. ¿Sería agente o sería causa? ¿Hasta ahí entonces se entiende esa parte, chicos? ¿Sí? Ok. Continuamos. El complemento predicativo es un modificador bivalente. ¿Qué significa bivalente? Que siempre va a modificar a dos. Es como si de repente descubrimos que Daniel no, molesta a Alondra y a Dana. Sí, a las dos. Entonces Daniel se convierte en un modificador bivalente porque quiere estar con dos. ¿No? Estamos hablando de un caso hipotético, Daniel, no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Ok, es hipotético por si acaso. Ya sabemos que es un chico tranquilo y tímido, inocente, como todo varón, como el 90% de los varones. Ujú. Continuamos. Ahora, una característica del predicativo, no, hay que ser sincero, Leonel, el 90% de los varones. Ujú. Solo que por culpa de ese varón que es infiel, 9 varones terminamos pagando el pato y nos echan la culpa de todo lo malo que hace él, ¿no? El problema está que siempre es infiel es el Brian, el Kevin, piraña mototaxista. La pregunta es por qué las chicas le hacen caso. No lo sé, pero en fin. Regresamos. Dicen por la emoción, el miedo, no sé, en fin. Continuamos. El adjetivo o frase adjetiva. El adjetivo o frase adjetiva. ¿Qué es un adjetivo o frase adjetiva? Puede ser un predicativo siempre y cuando esté con un verbo de acción. Porque cuando yo digo, por ejemplo, se localiza haciéndole la doble pregunta, ¿cómo más verbo y cómo está al sujeto o al objeto directo? Por ejemplo, porque si yo digo, José te lo compró alegre para tu fiesta, el adjetivo ahí es alegre y está con un verbo de acción. Si yo pregunto, ¿cómo lo compró José? Alegre. ¿Cómo está José? Alegre. ¿Qué sería eso? Un predicativo. Si yo digo, por ejemplo, Victoria regresó contenta de la fiesta. ¿Cómo regresó Victoria? Contenta. ¿Cómo está Victoria? Contenta. Ujú. Si decimos, por ejemplo, Dana llevó contento a su primo. ¿Cómo llevó Dana a su primo? Contento. ¿Cómo está el primo de Dana? Contento. ¿Qué sería eso? Un predicativo. ¿Y el resto qué sería?
Ya, el resto serían complementos circunstanciales, ¿no? Que pueden ser el lugar, tiempo, modo, cantidad, causa, finalidad, compañía, instrumento, duda. De acuerdo a la RAE, no existen circunstanciales de afirmación, negación o duda, pero en la PRE sí lo toman, así que lo tomamos también. Ujú. Continuamos, ¿no? La última parte, porque si no nos gana el tiempo. A ver, chicos. Acá quiero que me digan qué elemento, qué función cumple el elemento subrayado. Puede ser sujeto o de o y atributo agente. Me encanta su mirada. ¿Qué sería su mirada? No, tampoco. Están jugando con mis sentimientos. Dijeron que sí habían entendido. Muy bien, Samantha. Samantha no miente. Ok. Samantha sí entendió. Sujeto. Pero espérate, espérate. A ver, Alondra, ¿qué habías puesto? Porque no vi. Ah, también Alondra, pues. Pero tú pusiste con signo de interrogación, significa que estabas en duda, pues. ¿O vas a decirme que no ahora? Ahora sí. Ya, a ver. Si yo pregunto quién me encanta, no hay respuesta. Sujeto tácito, no hay. ¿Qué me encanta? Pues su mirada. Ujú. Continuamos. José compró flores a los niños. ¿Qué sería a los niños? Oí, muy bien. Claro, yo sé que hay varios acá que pensaron que iba a ser un elemento, pero repito, voy a preguntar también por el sujeto. Marco salió feliz ayer. Ah, muy bien, Nicole. Ujú, muy bien, Rodrigo. ¡Guau! Sí, predicativo subjetival, porque habla del sujeto. Habla del sujeto. Siguiente. Camila está feliz en su casa. Muy bien, otra vez Nicole. Muy bien, Samantha, Londra, Leonel, Daniel, Dana, Jennifer. Atributo, complemento atributo. Y si yo digo, salieron sus amigos tarde, ¿qué sería? Ajá, excelente, es sujeto. Carlos trajo los niños ayer. Aquí han caído algunos. Carlos les trajo, los trajo. Respuesta, los trajo. Joder. Tu amiga trajo un regalo contenta. Ujú. Muy bien, sí. Es predicativo porque es un adjetivo. Y como me habla del sujeto, predicativo subjetival. Carlos llegó rápido a la reunión. Ah, muy bien, Daniel, sí. Sería un circunstancial de modo. Profe, ¿y por qué no puede ser predicativo? Porque mientras que contenta es un adjetivo, rápido es un adverbio. ¿Y cómo sabe que es un adverbio? Porque rápido se refiere solo al verbo. ¿Cómo llegó? Rápido. ¿Puedo decir cómo está Carlos? Rápido. No, por eso. Seguimos. Camila está contenta en la feria. Uy, me comí la tilde. ¿Qué sería? Atributo. Atributo, sí. Carlos fue llevado por su prima, o a la que llama prima. ¿Qué sería eso? Complemento agente. Ujú. Diego fue castigado por juguetón. Muy bien, Nicole, sí. Circunstancial de causa. No, profe, no lea la 12, por favor, no lo lea. Prometo portarme bien y responder todas las preguntas, no lo lea.
Ya está bien. ¿Qué sería T en esa oración? O de, ¿no? Si no, entonces se van acá ahorita de la clase algunos. ¿Y por qué sería o de? Porque puedo sustituirlo por lo o la. Ella no lo ama, ella no la ama. Bueno, en este caso sería lo. Ella no te ama, por eso es o de. Ya lo dijo. Ah, perdón, no me di cuenta. Ok, y si yo digo, ahora sí, para que sonrías, ella te dará un regalo. ¿Qué sería te ahí? Hoy, porque ahí sí puedes decir, ella le dará un regalo. A Carlos lo vieron en el cine. ¿Qué sería Carlos? Muy bien. ¿A quién vieron ellos? A Carlos. Profe, pero ahí está el lo que también es de. Exacto. Si me aparece a Carlos lo, hay una correferencia de doble o de. ¿Y qué sería a Carlos le encantan los mariscos? ¿Qué sería a Carlos ahí? No, no es sujeto. Hoy. Profe, ¿y por qué? Porque acá habría una correferencia. Ujú. Claro, el sujeto no puede empezar con A, muy bien. Excelente. Entonces, ahí hay una fórmula que se va a repetir mucho. Cuando me diga presenta doble objeto directo o doble objeto indirecto, si digo a Carlos lo o de, a Carlos le doble o i, a Alondra la doble o de, a Alondra le doble o i, por eso. Ujú. Te dolió el estómago todo el día. La mayoría cayó con esa oración. Pero Nicole se hace la difícil, no quiere caer, Nicole. Muy bien, Nicole, Daniela, Samantha, Melissa, Dana, Daniel. Ujú. Sujeto. La mañana fue muy hermosa. Ujú. Sujeto. Sí, sí, sí. Nadie cae ya. Se hacen los difíciles. El libro lo dejé en la sala. Ya no quieren caer, ya. Me van a dejar sin trabajo. A Emilio le encanta ese baile. No, no es oí. Muy bien, Samantha, Samantha. Eso de. Ah, es sujeto, pues no, pero. Profe, caímos a propósito para que tenga trabajo, pero profe. Sí, porque si tú preguntas quién le encanta, no hay respuesta. Sujeto tácito no hay. ¿Qué le encanta? Ese baile. Ah. Rodrigo salió molesto con Yamilet. Predicativo porque es un adjetivo. Muy bien, predicativo. Y si yo digo, Rodrigo salió con molestia ayer. Modo, muy bien, sí, pues no se le mueve. A ver, entonces después de que me han ilusionado respondiendo esto, vamos a las preguntas del material. ¿Cuál es una oración declarativa? Besito, besito de chapacano. La B, ¿no? Siguiente, la número 2. Dice, mm, ¿cuál es una oración interrogativa indirecta? Muy bien, la C. Ujú. Profe, pero en la A y en la E también puedo poner cuánto me gustaría saberlo, cuánto quisiera poder ingresar. Lo que pasa que en esas dos están más redactadas porque requieren signo de interrogación, por si acaso. Ujú. Y en cambio la que sí está bien redactada es la C, por eso también. Vamos a la 3, oración desiderativa. Justo lo que habíamos mencionado, ¿no? Que aunque tiene signos de exclamación, es desiderativa. Que todo te salga bien durante su viaje a Chosica. No puede
puede ser, este año no me voy a ir de viaje. Voy a salir muy tarde de vacaciones. Continuamos, clave casa, ¿no? Y vamos a la 4. Señala la oración imperativa en modo indicativo. Ujú, muy bien. La clave es enano. Profe, ¿y por qué? Porque me dice que la oración es imperativa, pero que está en modo indicativo. Cuando es imperativo, siempre debe estar en presente. Descarto de basta porque no me da orden. Festejemos, tampoco, en este caso no es imperativo, no es modo indicativo. Caminen, esto sí es imperativo, pero el modo es imperativo, descartado. Concéntrate y deduce. Cuando tú un verbo o cuando tú una oración que es orden imperativa, lo pones en tiempo futuro, recuerda que el modo imperativo no aceptaba futuro, solo era presente. Entonces, pues se convierte pues en indicativo, aunque sea una orden. Vamos con la 5. Acá le he hecho un cambio, chicos, ¿ya? Porque no había ninguna que cumpliera con lo que decía, porque esa de allí era interrogativa, ¿no? Acá la pregunta debe ser, ¿cuál es la que es desiderativa, por favor? Para que haya una clave. ¿Cuál sería la desiderativa? ¿Casa te parece desiderativa? Ah, beso, beso, beso. Profe, pero en el material creo que dice dubitativa. Sí, pero no sé si serás la elegida. No manifiesta eso, manifiesta más inclusive una interrogativa, indirecta. Total, sí, sí, sí serás elegida. No, no serás la elegida. Por eso, por eso. 6. Esta sale por la primera. Como dice celebraremos, el sujeto acá sería tácito. Y si es tácito, pues ya no entra en ninguna de las otras clasificaciones. Ya por eso sale al toque, beso, ¿no? El otro es compuesto, Occitel Inforcor, compuesto en ese caso, ¿no? Vamos por la 7. Elefantito, enano. Claro, ¿no? Porque si nosotros buscamos, acá el sujeto es el equipo crema, la nutricionista, Tácito en encendieron, Tácito en visitaremos, y acá es el alcalde del pueblo. Como es el alcalde del pueblo, ¿hasta ahí se entiende, chicos? ¿Sí? Ya, ok. Vamos con la 8. Esta es una oración un poco complicada, porque en sí es una oración compuesta. Pero bueno, cuando Charlie se levantó, este cuando hace que este verbo sea un verbo subordinado, ya no se analiza. Para llamar por teléfono, Jenny, su amiga, desde siempre lo estaba mirando sin dejar de fumar y de escuchar música que él mismo había elegido. En el caso de acá, este que va a subordinar al verbo había elegido. Entonces, el único que se puede analizar como verbo para hallar al sujeto es estaba, de estaba mirando. ¿Quién, quién lo estaba mirando? Jenny, su amiga de siempre. ¿Y cuál es el núcleo ahí? Jenny. Ujú, por eso. Vamos a la 9. ¿Cuál sería la clave de la 9? Bueno, los sujetos son la cena de hoy, los padres de familia y los ingresantes alumnos. Ujú.
claro, acá la clave va a ser dedo, pero si te das cuenta, hay una otra clave más. ¿Cuál sería la otra clave? Exacto. Si hay dos claves, tenemos que ponerla, pues no vamos a estar engañando, ¿no? ¿Por qué? Porque la cena de hoy tiene MI, o sea, es expreso y complejo, también es simple, y en los padres de familia, los ingresantes alumnos participaron, es compuesto y expreso, y también es compuesto y activo. Tiene dos claves, tenemos que ponerlo. En la 10, ¿en cuál de las siguientes oraciones has subrayado correctamente al sujeto? Claro, ¿no? Todos los días, circunstancial de tiempo. La tolerancia, acá le faltó subrayar y la paciencia. El sujeto en la A es mi madre, ¿no? Acá se dio la tolerancia y la paciencia. Acá es al encuentro de aquellos amigos. En la D, sujeto tácito. Pero en la E, el sujeto es que mantengas tú la serenidad. Es indispensable eso. Proposición subordinada sustantiva en función del sujeto. Vamos con la 11. Ujú. Si analizamos, acá dice ser perseverante, es el verbo ser con el atributo perseverante. Acá sé que todos sus esfuerzos es el verbo saber. Entonces el primero es predicado nominal y el segundo es verbal. Doña Gloria fue emocionada. Ser más participio no es copulativo. Ser más participio, perífrasis verbal de voz pasiva. Entonces, esto de acá, ¿qué sería? Sería predicativa, o sea, verbal. La clave por eso es la C. Ujú. Ujú. Fuimos muy felices en aquella época. Es predicado nominal porque habla del verbo ser. Para mí se funciona como un OI porque la acción de tejer la chompa me beneficia a mí. Hemos sido convencidos por el sensor, es predicado verbal porque el verbo sería hemos sido convencidos. Y en la última han tenido que repasar. ¿Qué tenían que repasar? Las lecciones objeto directo. Esa es la clave. En la 13, claro. En la 13 la clave sería besito, ¿no? Sí, vamos a ver. Ejecuten a los corruptos. Los ejecuten o los ejecuten, ¿no? En este caso. Aunque también tengo el objeto directo, me dirás, perdón, acá el objeto directo sería te amo. Esta sería una oración compuesta subordinada. Pero hay un detalle, ¿cuál? Que acá me pide que sea una frase prepositiva. Es decir, que empiece con ¿qué? Con una preposición. Por eso. 14. La clave acá es dedo, ¿no? Sí, 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 sí. Si analizamos, el gerente, ¿a quién ha felicitado el gerente de la academia? A la plana del lenguaje. La clave sería dedo. Ajá. Como me pide objeto indirecto, yo analizo. Nos lo puedo cambiar por les. Les comunicó las últimas indicaciones del profesor. Casa. Sí, ¿no? Si hablo del dinero, tiene OD, pero no hay OI. Si hablo de estas cajas, tiene OD, pero no hay OI. Si hablo de a Mario Lo, tiene doble OD, pero no hay OI. Pero me entregaron estos expedientes, es el OD, y me es el OI. Por eso es que la clave sería dedo. Y en el caso de te quiero, lo quiero, olvídame, olvídala, sería en este caso
doble o D. En la 17, ajá, exacto. Pero aparece subrayado complemento circunstancial o de atributo. Ese es el verbo más el circunstancial y este es un sujeto. Entonces la clave, como ustedes lo han puesto, es la A. En la 18 estaba un poco mal redactado la pregunta, así que le he hecho un pequeño cambio. Seleccione la opción que puede presentar este complemento. Hablamos que podría presentar complemento agente, pero que no lo tiene, pero que lo aceptaría. Y para que lo pueda aceptar, tiene que ser la fórmula ser más participio, no es copulativo, ser más participio, perífrasis verbal de voz pasiva. Por eso es la A, que aunque no tiene complemento agente, lo podría aceptar. Y en la 19, sí, la clave sería dedo. Satisfechos, predicativo, al campamento circunstancial. Muy agotados, predicativos, aquella cumbre circunstancial. Muy motivados, predicativo, feria agropecuaria circunstancial. Extraviado, predicativo, en el parque lugar a ese niño de. Y me sería oí sin ritmo circunstancial de modo. La clave acá sería dedo. Y en la 20, elefantito, ¿no? Hablamos del verbo entregó. ¿Cómo me lo entregó? Encerado. ¿Cómo está mi automóvil? Encerado. Ese es el adjetivo que funciona de esa manera. Ujú. Y eso sería todo, chicos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, duda, algo que no se haya entendido. Sí, 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 sí. Ujú. Bueno, chicos, quiero felicitarlos porque realmente el hecho de que participen, el que estén presentes, a mí me emociona y me alegra mucho, sinceramente. Y también valoro mucho sus palabras, ¿no? Y pórtense bien, por favor, porque recuerden que son bromas. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos. No va a ser que alguien después me diga, profe, pero usted puso en esa oración. Ujú. Chao.